pasando desde el punto de vista epidemiológico en Villa Azul? Es una pregunta que por ahí lo tiene que responder la provincia de Buenos Aires. Yo puedo decirle lo que nos está pasando a nosotros desde el punto de vista epidemiológico en la ciudad de Buenos Aires. Ok, ¿tiene de alguna manera un correlato? ¿Se puede extrapolar? Lo que se puede extrapolar es que estamos en la ladera ascendente de la curva de casos, y eso es lo que empezó a pasar en la Argentina, o para decirlo de alguna manera, en la región metropolitana, que es donde nosotros tenemos que tener mucho más cuidado que en otros distritos que no tienen casos hace muchos días. Entonces, región metropolitana, área metropolitana. Nosotros hace 15 días teníamos un día pico, el anuncio de la anterior cuarentena, hace 15 días atrás o 17 días atrás, 83 casos, día récord. Día este sábado, domingo del último análisis, 420 casos. Ahí están los picos. 6 veces más. Entre 5 y 6. Entre 5 y 6 veces, porque tuvo un día de 480, ¿no? Entonces, pero la mayoría de esos casos, Santilli, son en dos barrios puntuales. buena la pregunta. El resto de los barrios no vulnerables tienen 104 casos. Buena la están pregunta. más o menos igual. Eso pasaba hace 14, 13, 10 días atrás. En los últimos 5 días, el crecimiento es en toda la ciudad. En los barrios vulnerables, como bien estás diciendo, que pasaba, pero también en el resto de la ciudad. Y si uno mira los casos de ayer, es mitad y mitad, podría decirle. Mitad y mitad. Por eso dieron marcha atrás con la apertura de locales. Por eso nosotros no dimos marcha atrás, restringimos en los lugares de mayor circulación, porque no restringimos por comercio, restringimos en los no esenciales. Conglomerados. Exactamente, donde se puede juntar mayor cantidad de gente, pero no en todos. Si uno va al comercio intrabarrial no esencial, está abierto. Sí, los comercios de cercanía están abiertos. Están abiertos. Entonces, ¿qué? 11, Retiro, Liniers, Constitución, Avenida Avellaneda, digamos, algunos segmentos donde puede haber aglomeración de gente. Que de los 60.000 son 10.000, para aclarar, de los 60.000 que se sumaron, no esenciales, son 10.000. Lo que quedan 50.000. Pero es verdad que son 10.000 en áreas importantes. Y cuando uno mira el análisis del último día, del último día de ayer, 420 casos, 80 son el barrio 31. 80 son el barrio 31. Después están los diferentes barrios. Entonces, ahí es la estrategia que tiene el gobierno de la ciudad sanitaria de, tenemos un caso, vamos a buscar al que se le dice sospechoso, pero es el que tuvo contacto estrecho, y en vez de esperar la evolución de esa enfermedad, del virus, lo testeamos. Entonces, Luis, lo que estamos buscando es una estrategia de cortafuego para que no le pase al otro. ¿Cuántos testeos se está haciendo en este momento en la ciudad de Buenos Aires? Y ya estamos arriba de los 1.000. Ya estamos en los 1.000, 1.200, depende del día y depende de los casos. Ayer Conrado Stoll nos decía que 2.000 y pico eran total. La cifra. Sí, pero lo que tenía que hacer, creo, no sé si lo que tenía que hacer o lo ideal. Lo que está haciendo. Lo ideal era 4 veces eso, dijo. Lo ideal era 4 veces eso para ir peleándole al virus y al mismo tiempo no ser una cuarentena estricta que es inaguantable ya. Bueno, a ver. Después empieza a pasar lo otro que están planteando. 68 días de cuarentena. Y ahí está el debate. Entonces uno dice... Ustedes admiten el debate, ¿no? ¿O son, pero por supuesto. Hay un momento que no se puede hablar. Si uno dice... A mí me escribieron amigos míos, periodistas, y me dijeron, che, Majul, parece que sos anticuarentena hoy. Le digo, ¿pero dónde sacaste? Yo no soy ni médico, ni infectólogo, ni economista. Sí planteo la idea de discutir, ¿no? Discutámoslo. Pero además, Luis, hay algo que es claro. 68 días. Si cualquiera de los que estamos acá nos paramos en el 18 de marzo y te dicen 68 días aislado, imposible. Diríamos en el 18 de marzo. Ahora, la gente hizo el esfuerzo. La gente hizo el esfuerzo de cuidarse, de quedarse en sus casas. Y 68 días después, tenés cansancio, angustia. Sí, horizonte, ¿no? Y horizonte. Muéstranos el horizonte. Pero por supuesto. El domingo Beto Brandoni, que es una persona dura, que se le caían las lágrimas porque decían, che, muéstrame el horizonte. Pero a ver, ni siquiera una cosa propia. La gente que tiene menos horizonte de vida, están diciendo, bueno, voy a pasar los últimos, no sé, la última etapa de mi vida en cuarentena. Hay una cosa, hay un manejo de la angustia que yo no comparto. Pero por eso, entonces, tenemos angustia. ¿Cuál es la angustia? Además del horizonte, tenés 2 angustias. Una es no contagiarte y poder perder la vida. El miedo. Digamos, el miedo. Del otro lado es, ¿cómo sigue? ¿Dónde va? Yo tengo que tengo que laburar todos los días para juntar el pan y para pagarle los sueldos a los laburantes que laburan conmigo en la pyme. Hoy hablaba con Prat Guy y me dice, en el mundo
el promedio es que los que tienen menos de 60, el nivel de mortandad es 0, 0, 0, no sé cuánto 0, y después venía un 1. Sí. No estoy diciendo que es, pero me ponen la muerte todo el tiempo en la puerta de mi casa y está, pero hay que analizar los números, ¿no? Bueno, miremos los números de Argentina, miremos los números en la ciudad. De los fallecidos, el promedio es 77 años. El promedio es 77 años. Estoy hablando por sí solo lo que pasó en el mundo. Me Ahora, da un segundito, ¿Cómo no? Santilli, que me da un segundo. Jerónimo Mura, buenas noches. ¿Qué está pasando en la Villa Azul? ¿Tenés información? Dale. Muy buenas noches a todos. La verdad que un panorama difícil el que estoy viviendo aquí en Villa Azul. Yo hablo mucho de la pesca porque acá los pocos están los vecinos del barrio Aislado con sus 30 casos que se encuentran custodiados por la policía bonaerense. Y estos son el abastecimiento alimentario que ocupa la poca por 14 días no va a llegar más. Esa es la directiva que han tenido, por lo menos en el lugar los vecinos cuando consultaron. Y el problema sanitario, porque siguen sin agua, porque a pesar de que han venido 2 camiones cisternas de AISA, los vecinos dicen que no alcanza. Por eso reclaman pañales, reclaman leche que no sea en polvo, que es la que hasta el momento le han entregado. Y bueno, y piden que aumenten los testeos, esto que ustedes comentaban recién, los que se hacen en la ciudad de Buenos Aires. Acá en el barrio Azul, hoy tan solo se realizaron 80 y el número ha ascendido notablemente. 145 casos positivos a la espera de 80 sospechosos más. Gracias, Jerónimo. De nuevo, yo no voy a hablar por nadie, sí por los datos. No hay agua en Villa Azul. El barrio 31 tenía problema de agua y si vos ibas a todo el razonamiento que te hacían, a una de las dirigentes que había muerto, la había matado, perdón, el jefe de gobierno de la ciudad. ¿No? claro, Vos ibas al fondo. Acá nadie dice nada. Yo digo, hay que decir lo que corresponde. No hay agua, tienen problemas de comida, hay una discusión sobre si cerrar el barrio o no cerrar el barrio, se lo voy a presentar a Santilli. Ahora, no mientan más, no sigan mintiéndole a la gente y no se mientan ustedes mismos. No se mientan ustedes mismos, porque esto queda a la vuelta de la esquina. Yo el domingo le pregunté a Axel Kicillof. No le pregunto, ¿qué hacemos los periodistas? ¿Cuál es el laburo de los periodistas? Es un laburo sencillo. Nos informamos, procesamos la información y a partir de eso preguntamos. Entonces yo, perdón Santilli, porque no lo quiero meter en esto, porque no, es política y usted me va a mirar con cara de... usted está gestionando la parte que le toca a la pandemia. Le pregunté al gobernador que estaba tranquilo, y lo agradezco, ¿no? Porque si no iba a ser una pelea en el barro. Bueno, a ver, ustedes tienen menos casos porque tienen menos testeos, porque testearon menos. Y le recordé, le iba a poner en la editorial, el famoso tuit del ministro de Salud, Daniel Goyan, que todavía no sacó de No lo borró. su cuenta de Twitter, no lo borró. Yo tampoco digo que tenés que andar borrando todo lo que... Pero no hay una relativización del... de nuevo, miren la imagen. Esto hace una semana, ¿no? Mirá qué fuerte eso. Y decía, tenés el textual ahí, lo tengo lejos, queda claro en este mapa dónde está el mayor riesgo de irradiación del coronavirus. A ver, Además, desde el punto de vista burrada. político tiene una doble lectura esto, ¿no? Ahora vamos a mostrar lo que pasa en La Matanza con Guadalupe Vázquez. Que te digo que con el total de testeos de La Matanza, si lo haces por día, sacás un promedio por día, te da 66 testeos por día. Estaban hablando que en Ciudad de Buenos Aires Bajísimo. estaban haciendo 1.000, 1.300. Sí. Perdón, Martín, ya te doy Ni y saben sigo con cuántos Santilli. casos hay. Pero mirá lo que yo te quiero plantear. Ese mapa, si vos lo lees políticamente, y yo soy un analista político, te dice, no solamente el problema no tiene la ciudad, sino que si viene el problema con nosotros, la culpa la tiene la ciudad. Claro. Y si yo uno, lo que dice Patricia Bullrich, que Geraldo Milman le decía, che, mirá que están hablando de la Villa Azul, o sea, yo espero que no sea un armado, porque si están jugando con esto no se juega. ¿Viste cuando te dicen, con la vida no se juega? Por supuesto que no se juega. De nuevo, yo no sé si hay que hacer una cuarentena más rígida, menos rígida, si nos tenemos que ir toda la luna, si nos tenemos que poner el traje que ayer tenía Bernie, no lo sé. No lo sé. Ahora,
Cuidado con estos jueguitos políticos, ¿eh? Cuidado porque se notan. Perdón, Martín. No, te decía que además una burrada el comentario sobre ese gráfico llama la atención que sea de la persona que está a cargo de la salud en la provincia, porque compara el total de casos en nivel absoluto, que tiene por lo menos dos problemas graves. El primer problema grave es que la población es distinta. Bueno, podés comparar en el mapa la población de Berazategui con la de la capital federal, no tiene nada que ver. En segundo lugar, que testean diferente. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires tenía un problema de clúster, como acaba de explicar Santilli. Que explicar a la gente que son clústeres. Sí, claro, son agrupamientos donde hay focos de contagio donde van a testear, y van a testear de manera muy agresiva, y por supuesto encuentran un montón de casos. Acá lo que estás viendo es que no estaban yendo a testear en esos barrios donde ahora explotan, caso de Villa Azul, por ejemplo. Entonces, fue una burrada. La Nata, cuando vio el comentario, dijo algo así como escupen para arriba. Y bueno, ahí les acaba de caer la escupida, ¿no? Y Federico Andajasi, y ahora lo traslado a Diego Santilli, que es para trasladar, está planteando la minimización del problema psicológico. Que yo les digo, yo no lo minimizaría. No sé si porque yo me analizo de chiquitito, voy, vuelvo, pero yo no lo minimizaría el problema psicológico. Ayer Conrado Stoll decía así, en las pandemias, cuando uno está encerrado, hay secuelas psicológicas, pero yo creo que lo están minimizando, ¿no? No solamente que lo están minimizando, sino que lo están invisibilizando, que es peor todavía. Hubo una conferencia de prensa el fin de semana, donde una colega nuestra, Silvia Mercado, le preguntó sobre el tema de la angustia. Y él dijo, angustia crean ustedes los medios, subestimando por completo la angustia. A ver, y poniendo como contrapartida, nosotros nos estamos ocupando de la salud como si la psicología de la gente no formara parte de la salud. A ver, esto parece prefreudiano. Sabemos que el ser humano está compuesto por un conjunto de cosas. Es un ser social, es un ser anímico, es un ser económico. No se lo puede despedazar como a Tupac Amaru. Pero además, el aspecto psicológico es definitivo para la salud física. Claro. Cuando vos estás angustiado, por supuesto que bajan las defensas y se produce una cantidad de cuestiones dentro de las casas que uno está viendo en las consultas, en las guardias, que es muy grave, es muy grave. Estoy de acuerdo. Diego, ¿usted qué ve cuando ve esto? ¿Qué ve? Ayer me mandaron un corto de un médico en New York. Mamita, ¿eh? Mami, uno se asusta. ¿Usted qué ve? ¿Ve esa foto? ¿O ve una foto o una panorámica? Digo como gestionador, ve una panorámica donde hay hartazgo, la gente quiere salir, le dicen, si vos salís sos irresponsable. ¿Qué es lo que ve? Yo veo algunas cosas. La primera cosa que veo es que el tiempo, estos 68 días, nos dio la oportunidad de estar mejor preparados. Claramente estamos mejor preparados. O sea, no fue al cohete. No. Claramente, ¿qué significa? Y nosotros hicimos una pirámide de pacientes leves, moderados y terapia intensiva. Y en todo, en el leve, hemos contratado 2.500 camas de hotel, que podemos contratar 1.000 más si fuera necesario. En la atención hospitalaria tenemos 4.100 camas, el sistema público de salud tiene 4.100 camas. Le agregamos ahí había un lío en el Fernández hoy, ¿no? Sí. Se lo pregunto de paso, ¿no? Están diciendo que en el Fernández hay todos atendidos por COVID-19 y tienen problemas para atenderse a otras personas. Hay un caso muy doloroso, lo hablé con el director del hospital, jefe de los enfermeros, muy doloroso porque se crió junto, está en terapia intensiva, tiene 44 años. Hablé con el director del hospital y me decía, Ignacio, te imaginas, me crié toda mi vida con él. O sea, tiene una carrera larga hospitalaria con él. ¿Por el virus, por el COVID? Bueno, sí, el jefe de enfermería está contagiado, ¿no? Pero digo, por decirlo de alguna manera, nosotros preparamos el sistema, 2.500 camas de hotel para el paciente leve, 600 camas adicionales a las 4.100 que tiene el sistema público, porque tenés que seguir atendiendo otras patologías. No es que el sistema público dice, esto no atiendo más y ahora atiendo solo coronavirus. Y después 300 camas de terapia intensiva. Todo eso nos dio este tiempo. Nos dio este tiempo para que no le pase a lo que le pasó a los grandes países del mundo que tienen el mejores sistemas de salud que los nuestros, lo que vos quieras imaginar, y lo sobrellevó, lo sobrepasó. Una pregunta. Si a la ciudad se le ocurriría plantear otra estrategia de liberación, de flexibilización de la cuarentena, de una cuarentena inteligente y sofisticada, ¿lo puede hacer? Bueno, nosotros lo planteamos. La salida de los chicos los fines de semana con los papás
y par, impar, sábado y domingo, es un planteamiento de la Ciudad de Buenos Aires, y que funciona muy bien y que los papás y las mamás con los chicos han hecho una excelente labor. Fueron a caminar los 500 metros, la hora, y la han cumplido. No han ido al parque, no han ido a los juegos de los chicos, o sea, han ido al parque, han caminado por la vereda. Perdón, decir, pero y sin ser especialista de nuevo, ¿no? Eso a mí yo ando por la ciudad. Sí. Yo veo que ninguno está sin barbijo, respetan la distancia. ¿Por qué eso no banca una cuarentena inteligente? A ver, ¿por qué el presidente Alberto Fernández, no se lo digo a usted, lo digo en general, ¿por qué el presidente Alberto Fernández dice, abrimos la fábrica de Volkswagen con el protocolo de Volkswagen y no se pueden abrir otras actividades con la misma responsabilidad? Los supermercados y los hipermercados en la ciudad, por ejemplo, tienen un nivel de conducta que anda a acercarte o sacarte un barbijo. Te suena una sirena y te echan del hipermercado. Diría algo, la conciencia social es altísima. Yo digo algo y por ahí, bueno, pero si me lo corrige. No ¿no? le interrumpo más. El Ante una transporte conciencia es el social problema. altísima, ¿no corresponde el modelo Uruguay, que es confiamos en la autonomía y la libertad y el buen criterio de la gente? Pero estamos confiando. Yo le quiero decir algo, Luis. Cuando el presidente de la Nación el 19 de marzo toma la decisión, fue un jueves a la noche. Lunes, martes, miércoles y jueves, hasta la decisión presidencial, la caída de la movilidad en la Ciudad de Buenos Aires sumó un 30%. Tremendo. Cuando el presidente tomó la decisión, sumó el restante hasta llegar al 10%, es decir, un 90% menos. Eso significa la conciencia social. No uno da una... Miedo y conciencia social. La gente tomó esa decisión. Desde ese momento a la fecha hay un 30% de movilidad, creció de un 10 a un 30. Eso tiene que ver con varias cosas. Primero, actividades diferentes que se fueron sumando y también decisión de la gente. Cuando uno va por la calle el fin de semana, que de lunes a lunes estamos trabajando, sin horarios, y uno ve a los papás con el tapabocas. Cuando vas al comercio, fui a comprar la pasta el lunes y esperás afuera, nadie te deja entrar si no hay... La verdad que la conciencia del comerciante, de la persona, es importante. Ahora, vamos a la otra parte. A nosotros nos tocan los 68 días con la ladera creciente de la montaña. Para que nos está viendo los casos vienen, se aceleró, se multiplicó por 5, por 6. ¿Hay algún ejemplo de alguna ciudad grande del mundo que después de 68 días de cuarentena todavía tenga la curva por delante? Bueno, no las encuentro tan fácilmente. Yo lo que veo es que la mayoría de las ciudades del mundo han abierto de alguna manera, empezado un proceso de apertura con la curva atrás, es decir, con la montaña atrás. Puede que lo haya algunos casos, pero no son los más. Los más es al revés. Italia, España, los diferentes países del mundo es con la montaña atrás. Nosotros la montaña tenemos adelante y encima ahora empezó. ¿Y no habrá ahora sido un error? multiplicó. Me pregunto, ¿no? ¿No habrá sido un error? Yo creo que no. Yo creo que no. Ok. Creo que no, porque nos permitió prepararnos a todos, nos permitió concientizarnos a todos. Ahora, es verdad, 68 días, hay cansancio, hay angustia, hay falta de horizonte, lo dijiste, Luis, hay falta de horizonte. Bueno, Eso está dando tampoco vuelta. se puede inventar lo que uno no puede pronosticar, ¿no? Pero te yo pongo creo un ejemplo. Hoy estaba mirando la ciudad de la ciudad de Washington, ¿no? Sí. La página de la ciudad, del municipio de la ciudad de Washington. Ahí decía cuáles eran los criterios de apertura. Entonces decían, por ejemplo, 14 días con el R menor de 1,3. Sí. Estamos ahí nosotros. Ocupación de la terapia intensiva menos de 70%. Es decir, había una serie de criterios. La población tenía cierta certidumbre. Sabía cuál era el criterio. Sabía que si la curva mostraba X cosa, empezaban a abrir. Eso me parece que está faltando. Es decir, cuando le preguntan al presidente... pero no lo hacen público. ¿Por qué no lo comen? ¿Por qué no lo transparentan? Cuando le preguntan al presidente cuándo va a abrir, y dice, va a durar lo que tenga que durar. ¿Por qué no dice, va a durar hasta que el R caiga de 1,3? La tasa de duplicación Claro, tiene que ser pero- cada más de 25 días. A ver, Sí, para que se pero haga. esa tasa de duplicación está medida en un concepto el que tiene la Argentina en líneas generales, que es la duplicación de casos con la ecuación original. ¿En qué modificó la Ciudad de Buenos Aires esa ecuación? Lo fue a buscar. Claro. Es diferente a la decisión del Claro, mundo. claro. Lo fue a buscar. Entonces, vos Estamos viendo modificaste esa ecuación. Claro, es lo que dice Conrado Stoll. Más testeos, y le decía, pero espérame un segundito que lo tengo Regazzoni, lo tengo Hugo Machiavelli. Hugo, prepara tu información, Hugo Machiavelli, ¿La tenés lista? Sí. Bueno, adelante, Hugo Machiavelli, te escuchamos. Información y tiene que ver obviamente con el COVID. Dale.
Luis, atención porque preocupa la situación en el conurbano bonaerense. Recordemos, en Villa Azul hay 145 casos. Sin embargo, hay más testeos todavía pendientes. Hay problemas con el agua, pero también esto está pasando en otros barrios. Recordemos que hasta ahora los testeos que comenzaron la semana pasada indicaron 624 casos en asentamientos del conurbano bonaerense. Preocupan distritos como San Martín, también La Matanza, pero en Quilmes, frente a Villa Azul, hay 7 casos en Itatí. Atención con esa villa, porque los que señalan que hay de 15.000 a 30.000 habitantes y se multiplica por la cantidad de familias que viven aún más hacinados y en condiciones complicadas y son muy vulnerables frente a un posible contagio. Mientras se debate, Luis, la idea si se cierran o no los barrios, porque muchos de los infectados están ahí, pero no son trasladados a centros médicos. Gracias, Hugo Machiavelli. Enseguida voy con el ex titular del PAMI, Regazzoni. Pero, ¿qué está pasando en La Matanza? Ayer se lo preguntamos a Bernie, porque uno piensa en La Matanza y se preocupa, y mucho. Contame, Guadalupe, ahora, por favor. Bueno, en La Matanza, por empezar, no se sabe bien qué es lo que está pasando porque no hay información oficial. Sí, te digo, lo que fui recabando, hay mucha preocupación porque se está acelerando la velocidad de contagios y La Matanza es el distrito con mayor cantidad de barrios precarios en la Argentina. Tiene 2.200.000 habitantes, tiene 120 asentamientos precarios. Y tiene lo que te decía, en total llevan testeadas nada más que 4.498 personas. Eso da un promedio de 66 testeos por día. Ahora le voy a preguntar a Santilli qué tipo de testeo, porque hay diferentes testeos, ¿no? Pero continúa, por favor. 200 test cada 100.000 habitantes. Nada. Les decía, ahí... Bueno, ahí vemos la otra placa. Tenían el 12 de mayo 149 casos, esto es información oficial del Ministerio de Salud, que no te da la información desagregada por barrio precario. Y tiene 511 casos 14 días después. O sea que se está acelerando la tasa de duplicación. Se duplicó en menos de 15 días y se ve esto muy claramente en el gráfico siguiente, en donde a partir del 17 de mayo vemos cómo se dispara la curva. Todavía no es exponencial, pero sí ya es muy vertical. Muy bien. Igualmente, la cuarentena se está flexibilizando en La Matanza. Ayer Espinosa autorizó la apertura de 53 fábricas, siguiendo el protocolo que se permite, que es que los empleados vayan en el transporte que pone la fábrica. Ahí parémonos un segundo. Si en las fábricas se cumple el protocolo, si los operarios van en vehículos separados, como corresponde, llegan, los separan y se cumple el protocolo, ¿por qué no se puede vivir una cuarentena? Con mucho cuidado, si querés. Cuidado, miedo y responsabilidad. Porque el problema es el transporte público. ¿Cómo? El problema es el transporte público. Por eso permiten la apertura de fábricas y no de comercios. Porque en una fábrica vos te aseguras que el personal lo suelen llevar en sus propias combis. Pero quizás, por ejemplo, empleadas domésticas, empleados de comercios... No se pueden hacer cargo del transporte. Sí, Santilli me lo había dicho yo. Dale que tú quiero además el doble discurso. Por una parte dicen, los que están por la apertura están por la muerte. Y ellos abren. O sea, abren el paraguas también por las dudas que se disparan los casos. Claro que sí. Carlos Regazzoni, dije bien, Carlos Regazzoni. Sí. Carlos Regazzoni, buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Maju. Bien, estamos compartiendo con Diego Santilli casi todo el programa. Gracias, Diego, por hacer todo el programa. Un abrazo a Diego. Hola, Carlos. Regazzoni, yo le quiero hacer esta pregunta. Usted obviamente está muy atento a lo que pasa con los adultos mayores. A mí, Prat Guy me dio una cifra, la quiero repetir la cifra, a ver si la tenía por ahí en el editorial. Me decía que en el mundo, los mayores de 60, la mortandad se da entre los que tienen menos de 60, tienen mortandad por el COVID 0, 0, 0, no sé cuánto, 0, 1. Quiere decir que es poca la mortandad. Mayores de 60 más. ¿No hay en el mundo modelos en donde se aísle a los grupos de riesgo, Regazzoni? No, lamentablemente no funciona la estrategia en aislar los grupos de riesgo por edad, porque hay una falacia. La edad es un factor de riesgo, no hay duda, pero esta exorbitante sobrerepresentación que uno ve de la edad, 75 años de promedio, es porque está contando los pacientes que murieron en geriátricos.
donde ahí la mortalidad es del 35 al 40%. Si uno quita a los pacientes que estuvieron en geriátrico, que es un grupo especial, la edad sigue siendo un factor de riesgo, pero se empieza a equiparar con otro factor de riesgo, que es gravísimo, que es la pobreza. Lo que no hay ninguna duda en este momento es que la pobreza duplica o triplica la probabilidad de morir por COVID. Además, que el Perdón, me repite el dato para que todos lo tengamos claro. La pobreza duplica o triplica la probabilidad de morir por COVID. Esa es la experiencia unánime que se ha tenido en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en España, cuando se estudió el tema. Entonces, en los mayores, el mayor riesgo es en aquellos que están en instituciones geriátricas. Cuando se estudió el COVID, incluso a las personas que fallecen, que tienen más de 60 años, les ha quitado 10 años en promedio de vida. Hoy en día unas personas de 70 años, vean las estadísticas de hoy y van a ver que una gran proporción de las personas tienen menos de 70 años. Es decir, no es real que el COVID fuera del geriátrico necesariamente tenga una mortalidad exorbitante en los mayores. La tiene, pero también en las personas que tienen entre 40 y 60 años de edad. Ahí el riesgo de morir es del 0,4%, que para que usted se dé una idea, es como hacer 4 o 5 cirugías de vesícula o apéndice. No entiendo. Es un riesgo inaceptable. Si usted toma las estrategias estas de confinar un grupo de edad y liberar al otro, lo único que va a hacer es aumentar la cantidad de contagios en la gente joven, y mis cálculos para la Argentina me dan que tendríamos 46.000 muertes en personas de 40 a 60 años de edad este año. Eso es duplicar la cantidad de muertes que existen en el país. Entonces, tenemos que entender que estamos ante un virus que es muy contagioso, en las personas mayores 10 veces más mortal que la gripe, y en las personas jóvenes es 20 veces más mortal que la gripe. A partir de allí es la estrategia que hay que plantear. Y a la estrategia de la cuarentena, necesaria y útil e ideal y muy buena hasta acá, pero no es la que nos va a llevar hasta el año que viene. Pensemos que la Argentina tiene 5 o 6 meses más de enfermedad por delante. La otra estrategia es la supresión, que es lo que no se ha hecho hasta el momento. Hay que multiplicar por 10 la cantidad de test para identificar las personas asintomáticas. No basta con ir a buscar a las sintomáticas. Todos los papers demuestran todos los estudios de trabajo demuestran que la mitad del contagio se da en la fase asintomática. O bien en alguien que estaba por desarrollar síntomas, o bien en alguien que nunca va a hacer síntomas. Eso es la mitad de los contagios. Entiendo. Regazzoni, disculpándolo por el tiempo, le tengo que hacer la última pregunta. Muy interesante lo que plantea, porque, bueno, por eso nosotros llamamos a la gente que sabe, porque si no, revoleamos cosas que no corresponden. Y cuando uno no sabe, tiene que preguntar. Yo escuché que en España están o tratando o están llegando a cierta inmunidad de rebaño, ¿se le dice? Sí, muy baja. En Madrid el último estudio es el 7%, se llama inmunidad de rebaño, es decir, no se enfermó el 7% de la población, pero hizo anticuerpos el 7% de la población. Con lo cual hubo un grupo, que ahí está el problema de por qué hay que testear asintomáticos también, con hisopado, en que cual desarrolló anticuerpos, pero no hizo la enfermedad. En el COVID, a este nivel de mortalidad, es inaceptable la estrategia de inmunidad de rebaño, porque además lo que se ha visto en todas las ciudades del mundo, incluso en Nueva York, no llega al 20% de la cantidad de gente que desarrolló anticuerpos y tuvo más de 30.000 muertes. Regazzoni, la última, le pido brevedad. ¿Usted considera que esta cuarentena en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires es demasiado estricta o hay caminos para hacerla más inteligente? Más inteligente no, más... Sí. No, que nos pueda permitir seguir 5, 6 o 7 meses más, que es lo que tenemos por delante. Solo de invierno hay 4 meses. Hay 2 cosas que hay que hacer, si no, no se va a poder avanzar. La primera, multiplicar la cantidad de testeos y a incluir personas asintomáticas en grupos de riesgo, siendo más laxo con las definiciones, y sectorizar. La única manera de eliminar el virus es teniendo cuadrantes sectorizados, donde uno va. Está cierto que no hay virus, habilita ahí actividad y va al otro y así sucesivamente, no hay otra forma. Gracias, Regazzoni. Enseguida hablamos de la parte económica también, ¿no? Porque vamos a tener un contacto con Roberto Kachanowski, pero volver a hablar con Silvina Martínez. ¿Se puede hacer lo que está planteando? ¿Se puede profundizar esto que está planteando Regazzoni? Y después, ustedes están chequeando el humor social, ¿no? Dígame cómo está hoy en la ciudad de Buenos Aires el porteño. Si tiene un panorama, ¿no? Primero, se puede hacer, lo estamos haciendo de alguna manera. Cuando nosotros vamos a buscar los casos y vamos a testear, y el aumento del testeo es una estrategia a una escala de Pero supresión. asintomáticos no testean. Nadie está testeando asintomáticos en Argentina. Nosotros estamos testeando contacto estrecho. Cuando uno testea el contacto estrecho,
Se puede encontrar con un asintomático. No, es un asintomático, porque hasta que ese estrecho no evolucionó la enfermedad, que era el caso antes, hasta antes la decisión, en la ciudad me refiero, no al país, es vos esperabas la evolución del estrecho y si la evolución daba algún síntoma, testeabas. Ahora no. Ahora buscás al estrecho y entonces no está mostrando el síntoma, es asintomático de alguna manera. Entonces estamos yendo a esa estrategia. Ahora, lo hacemos en el marco de la cantidad y la capacidad que tenemos. Entiendo. Creo que hay un paso muy importante que hizo el CONICET, me parece que es el testeo rápido, que eso nos va a permitir, porque vos tenés no solo la cantidad de testeos, que es un bien escaso en el mundo, sino también la capacidad de operación. ¿Están apareciendo esos testeos ya? Bueno, nosotros ya tenemos encargado y vamos a empezar. Eso es fundamental, porque lo que tarda 6 a 8 horas lo haces en 2. Entonces cambia la historia y cambia el no tener los laboratorios. Instalamos 10 laboratorios nosotros de tratamiento y no alcanza. Porque no solo hay que tener el material, sino hay que procesar. Hay que producirlo. Y procesar. El laboratorio procesa y tiene tiempo de procesamiento. Entonces, esa es una estrategia yendo a lo que plantea Regatoni. Sí. Y de alguna manera lo estamos haciendo y estamos avanzando en la escala en la que tenemos. Después, ¿cuál es el humor? El que yo te contaba, Luis. Por un lado, es alto cuidado de la sociedad, alta protección, alto aislamiento. Y por el otro lado, la angustia. Entonces, es verdad, ir a arriarse, salir a arriarse, fue algo importante para los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. ¿Me puede plantear un horizonte? Quiero decir, 3, 4 semanas, 5 semanas de pico y no sé cuántas, 10 semanas donde se mantiene el pico. Yo entendí eso. De 6 a 10 semanas. De 6 a 10 semanas. El proceso completo, Quiroz dice que son de 6 a 10 semanas. Si uno entiende que hace 2 semanas empezó a levantar y que son los casos que no viste en las últimas semanas, son anteriores. O sea, lo que nosotros estamos viendo estas últimas semanas de crecimiento es hace más. Eso no es la segunda conferencia del presidente con el jefe de gobierno, es anterior a ello. Entonces, y el crecimiento se va a dar. Yo lo explicaba Quiroz a la mañana, es muy interesante, porque estamos en una R de 1.4. Nosotros hemos fluctuado el R 1.3, 1.4. Fíjate, no se ha ido un R mucho, como tuvo New York del 2 u otras ciudades del mundo. Es un R 1.3, 1.4. Ahora, estás en una pandemia. En una pandemia, el R va multiplicándose. O sea, y es, si 2, después es 4, 4 es 8 y así sucesivamente. Y eso es el R que te vuelve. Martín lo puede explicar mucho mejor. Perfecto. Entonces, esto es lo que se veía venir y lo que empieza a suceder. Tenemos un sistema que está preparado, estamos enfrentándolo. Los 4 subsectores que vos planteaste, Luis, son los que planteamos nosotros: adultos mayores de 70, geriátricos, barrios vulnerables y los trabajadores de la salud, que no están exentos. Entonces, ahora también llegaron los testeos rápidos, que son no de PCR, sino son estos de anticuerpos. Y ya llegaron los primeros 5.000 y ya empezamos el testeo a los trabajadores de la salud. ¿Me puedo contestar en segundos? Sí. ¿Les duele como parte del mismo espacio que le echen la culpa a María Eugenia Vidal por el problema de la salud en la provincia de Buenos Aires? Sí, claro. No, primero, no es que no solo me duele, sino no me parece justo y no me parece correcto. Gracias, Santilli. Gracias. Me guían ustedes, muchachos. Yo no sé si hablar con Roberto Kachanowski, no porque no querramos hablar, porque yo creo que necesita desarrollar y yo no quiero faltar el respeto apurándolo, porque si no soy el malo de la película siempre. Algún día compartamos el problema de ser el malo de la película. Y Silvina Martínez, me dicen ustedes, me aconsejan ustedes, que sigamos con Diego Santilli. Bueno. Ahora vemos. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás.